Bien, esto es lo que les decía. Fíjense, supongamos que esta es la gónada o el testículo. Estos son los mesonéfricos, los túbulos mesonéfricos, y esto es el Wolf, lo que está en rojo. Ahora, si nosotros le cambiamos de nombre, tenemos el testículo, los conductos eferentes, y acá tendríamos el epidídimo, el deferente, el eyaculador, que acá, bueno, se corta, y faltaría un pedazo que es la vesícula seminal. Y acá les quería mostrar cómo en la etapa indiferenciada tenemos el Müller y el Wolf, independientemente de si es XX o si es XY. Bien, respecto a, bueno, tenemos ya las gónadas, es decir, los testículos formados, con sus justos órganos sexuales internos, en este caso, eh, el conducto deferente. ¿Cómo descienden? Los testículos descienden básicamente en dos fases, una que es activa y otra que es pasiva. A ver dónde está. Debería estar más acá abajo. Sí. En la fase que es pasiva, nosotros vamos a trabajar con los ligamentos que habíamos dejado de la semana pasada, o sea, de la semana, perdón, de semana pasada, del tema anterior, que son el ligamento diafragmático y el ligamento inguinal. No vamos a trabajar con el diafragmático, sino que sí con el inguinal, que acá pasa a llamarse gubernaculum testis. Este gubernaculum testis está conectada a los testículos y alrededor del gubernaculum testis hay mesodermo. Ese mesodermo va a desaparecer y va a generar un tubo, que es el conducto inguinal. Y en la fase pasiva, cuando, recuerdan que decíamos que en urinario el feto se pone de forma erecta o se endereza, suben los riñones, bueno, en este caso bajan los testículos. ¿Bajan a dónde? Hasta el principio del conducto inguinal. Quedan ahí en la puerta del conducto inguinal. Y luego, en el séptimo mes, por acción de la testosterona, el gubernaculum testis se empieza a cortar. Fíjense que el gubernaculum testis estaba conectado con el pliegue genital. El pliegue genital en el hombre después da el escroto, donde tienen que estar los testículos. Entonces es como como del mismísimo escroto estuvieran estirando una cuerda y arrastrando a los testículos. Entonces, en el séptimo mes empieza a ingresar por el conducto inguinal, porque se empieza a cortar el gubernaculum testis, los testículos hasta llegar al escroto. Eso básicamente es el traslado. La primera parte es pasiva porque no tiene que ver con él en sí, que es el enderezamiento. Y la segunda parte sí tiene que ver porque es el acortamiento del gubernaculum testis, que es lo que constituye la fase activa. Algo importante que por ahí es relevante para algunas patologías es que la cavidad abdominal produce un pequeño proceso vaginal que luego se transforma en la túnica vaginal en el hombre, en el testículo, digamos. Ay. Pero para en sí, el traslado, no me salía la palabra traslado, el traslado de los testículos hasta el escroto no tiene mucho que ver, pero sí para algunas patologías que vamos a ver enseguida. Y lo que le decía a ustedes que vamos a ver, para terminar justamente de ver los órganos sexuales internos, es el tema de la próstata. Entonces, recordemos que el seno urogenital estaba dividido en tres partes: vesicouretral, pélvica y fálica. Entonces, la uretra masculina suele no, es mucho más larga que la uretra femenina y se divide en tres porciones: en la porción prostática, en la porción membranosa y en la porción esponjosa o peniana.
Entonces, la uretra prostática tiene una porción superior y una porción inferior que van a derivar de lugares distintos. Entonces, la porción superior o mitad superior de la uretra prostática, si ustedes quieren, lo dividen para acá y lo miran para arriba, va a derivar de la porción vesicouretral, es decir, de esta roja, de la parte inferior. Ahora, la porción inferior de la porción, perdón, la mitad inferior y toda la uretra membranosa deriva de la porción pélvica, es decir, de esta porción azulcita. Y la uretra esponjosa o peniana, casi toda ella, deriva de la porción fálica, pero la uretra del glande es ectodérmica. Entonces, uretra prostática se divide en dos: la porción superior de la vésica uretral, la porción inferior junto con la uretra membranosa de la porción pélvica. Toda la uretra, perdón, toda no, la mayoría de la uretra esponjosa menos la del glande deriva de la porción fálica y la del glande es ectodérmica. La de la mujer solo deriva de la porción vesicouretral, como si fuera una porción de la prostática. Ahora, vimos todo lo que es interno, gónadas del hombre, ahora vamos a ver próstata, ya lo vi, próstata, uretra femenina, ya lo dijimos. Entonces vamos a ver gónadas femeninas. ¿Dónde están? Genitales internos. Ahí estamos. Bueno, los ovarios básicamente se forman a partir de las mismas tres poblaciones celulares, de la cresta genital, de epitelio celómico y de las células germinales. Llegan las células germinales al epitelio celómico, se mezclan, forman los cordones sexuales primarios, desaparecen. Forman los cordones sexuales secundarios y estos se desprenden en bloque de la periferia y se internalizan, formando el folículo en sí. Dentro del folículo vamos a tener a las células foliculares y a la ovogonia. La ovogonia deriva de las células germinales y las células foliculares derivan de el epitelio celómico. La teca que rodeaba al folículo, o que en realidad constituye el folículo, deriva del mesodermo de la cresta genital, que es la que produce hormonas. Entonces, piénsenlo conmigo, tiene mucho sentido. Las células germinales va a producir las células germinales del adulto, que son ovogonias y espermatogonia, o óvulo, ovocito, y espermatozoide. El epitelio celómico, las células del epitelio celómico producen células de sostén. En el hombre, las células de Sertoli, y en la mujer, las células foliculares. Y el mesodermo de la cresta genital produce en ambos sexos las células que secretan hormonas. Las células de Leydig en el hombre para producir testosterona y las células de la teca que producen estrógenos. Básicamente tienen las mismas funciones las tres poblaciones de células, pero cambian según el sexo. Eso respecto a los ovarios. Ahora, estos ovarios también tienen que descender a la cavidad pelviana. La diferencia es la siguiente. El gubernaculum testis no se llama gubernaculum testis, sino se llama gubernaculum ovari. Y la segunda diferencia, perdón, sí, son tres. La segunda diferencia son que, si bien el gubernaculum testis está también unido al pliegue genital, no hay formación de conducto inguinal, fase activa, bla, 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 porque nosotros no necesitamos que se vayan hasta hasta el escroto. Nosotros solo necesitamos que se vengan a la región pelviana. Entonces, solo basta con la fase pasiva de el traslado testicular, bueno, en este caso,
Para el ovárico solo hay fase pasiva, es decir, con el enderezamiento del feto ya bajan los ovarios hacia la región pélvica y con eso ya adquieren o toman su posición definitiva. No existe acortamiento del gubernaculum ovari. Respecto a todo lo que es las trompas de falopio, el útero y la porción superior de la vagina, derivan del Müller. Es decir, en el hombre persiste el Wolff, en la mujer desaparece el Wolff y persiste el Müller. Me va a generar, no me gusta esa imagen, esta, a ver, ahí estamos. Me va a generar las trompas de falopio que se van a estar en contacto con los ovarios, todo el útero y la porción, todo el útero incluye el cuello uterino y la porción superior de la vagina. La porción inferior de la vagina y el vestíbulo de la vagina deriva de la porción pélvica del seno urogenital. Esto es el seno urogenital, lo amarillo era la porción pélvica, crece hacia el conducto de Wolff. Son dos estructuras ciegas que luego van a contactar sus luces. Y ahí conecta la luz uterina con la vaginal y el exterior. Entonces, ya tenemos los órganos internos de ambos. Ahora vamos a ver los órganos externos. A ver si esto es. Los órganos externos femeninos, y ahí ya explicamos los masculinos, básicamente son más fáciles de formar los femeninos que los masculinos. A ver si es esta. Sí. Básicamente, el pliegue uretral se transforma en los labios menores. Pliegue genital, labios mayores, tubérculo genital, clítoris. Terminó. Eso es genitales externos femeninos. Los más complicados son los masculinos. Porque nosotros tenemos que cambiar toda la disposición del proctodeo. Vamos a usar esta imagen. Entonces tenemos los pliegues uretrales, los pliegues genitales y el tubérculo genital. El tubérculo genital empieza a crecer y va a dar la porción más distal del pene. En cambio, la porción más proximal surge de la unión de los dos pliegues uretrales. Es decir, va a ser esto. Se van a unir como si fuera una empanada por el medio y se conectan hacia arriba con el pliegue genital. Con el tubérculo genital. Ven como acá se cierra por el medio y acompaña con el tubérculo genital. En ese cierre, esa hendidura se conoce como hendidura uretral y cuando se cierra se forma la uretra. En cambio, los pliegues genitales descienden hacia abajo y forman dos bolsitas, es decir, el escroto, que si se acuerdan estaban unidos con el gubernaculum testis, arrastran los testículos, bla, bla, bla. Ahora, lo importante es saber cómo se forman las uretras. Cuando se cierra, tanto el pliegue uretral como en sí el tubérculo, cierran y la uretra termina desembocando en la cara inferior del pene. El orificio uretral no se localiza ahí. Entonces, como habíamos dicho que la uretra del glande es ectodérmica, aparece una placa sagital, es decir, fina y que va hacia adentro, que luego desaparece, como aparece en esta imagen, aparece acá, se introduce hacia el endodermo y desaparece generando este espacio. Abajo se cierra y entonces queda desembocando el agujero Dios mío, el orificio uretral hacia adelante o en la punta del glande y no hacia abajo. Esto me hace entender que si no se forma esa placa, una de las malformaciones que pueden suceder es la hipospadias. Básicamente es desembocadura del orificio uretral en la cara inferior del pene. Bueno, la formación del prepucio es irrelevante. Bien, con eso estamos con
genital. Lo único que me falta aclarar es que tres elementos que son necesarios para desarrollar masculino es el gen SRI, que está en el cromosoma Y, que es el que me va a codificar a la testosterona, y la hormona antimülleriana, porque en el hombre la testosterona hace que persista el Wolf y la antimülleriana hace desaparecer el Müller. En cambio, en la mujer no es necesario nada, porque eh, no es necesario nada, digamos. O sea, básicamente es necesario que hayan estos elementos para que se derive a hombre. Si no hay estos elementos o la ausencia de estos elementos hace que se derive a mujer. Es decir, por eh, naturaleza, siempre se derivará a mujer a menos que aparezcan estos tres elementos. Bien, dejo de compartir y vamos a osteoarticular. Miembros. Bien, ahí estamos. Respecto a los miembros, nos tenemos que volver a quinta semana, en donde a partir de la hoja parietal, esto es tercera semana igual, hoja parietal de mesodermos laterales, acuérdense que el mesodermo lateral tenía una hoja visceral, una hoja parietal. A partir de esta hoja parietal, en quinta semana, aparecen los esbozos de los miembros, tanto superiores como inferiores, a la altura de las eh, somitas que van a generar la inervación correspondiente de los distintos miembros. Es decir, el esbozo del miembro superior a la altura de la tercera somita cervical hasta la segunda torácica. Sabemos que el plexo braquial va desde C4 hasta T1, T2, depende de la rama que le preste o no le preste T2. En cambio, el miembro inferior aparece desde la quinta somita lumbar hasta la tercera sacra. Todo desde donde están inervados los miembros superiores e inferiores. Bien, ¿cómo crecen? Crecen a partir de el mesodermo. Sabemos que el desarrollo es mesodérmico. Entonces, aparecen dos estructuras muy importantes, que son la cresta epidérmica apical, que vendría a ser esta que está en azul, que es la cea. Y por abajo tenemos al mesodermo. La cea básicamente es la que va a inducir el desarrollo del miembro en sentido longitudinal. Es decir, la cea le estimula al mesodermo, la cea es ectodérmica, estimula eh, al mesodermo subyacente a que crezca de tal manera que el alargamiento, por así decirlo, o la longitud del miembro depende de la cea. Pero se vio que para que aparezca la cea es necesaria una inducción del mesodermo. Entonces, digamos, es una inducción medio que recíproca en la que el mesodermo induce la aparición de la cea y la cea estimula el crecimiento del miembro. Bien, a partir de ese crecimiento, nosotros vamos a ir viendo que eh, el mesodermo crece a partir de su extremo distal. Eso siempre sépanlo. Y crece como si fueran dos tubos, digamos. Y después en la parte más distal se empiezan a aplastar. Entonces quedan achatadas como si fueran una cuchara, mirando una a la otra, tanto el miembro superior como el miembro inferior. Luego, a ver qué dice acá. Sí. Luego aparecen entre esa forma de cuchara lo que se conocen como rayos digitales o en realidad aparecen los surcos digitales que van a segmentar toda esa masa para generar los dedos. Y esos dedos son los rayos digitales. Esos surcos no llegan a ser completos porque entre los dedos quedan no me acuerdo el nombre, membranas digitales
que luego apoptosan esas células que constituyen las membranas digitales y los dedos se separan. Entonces tenemos una estructura plana que por surcos, taca, 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 va a ir dividiendo 4 surcos, 5 dedos, la membrana digitante o digital y después desaparece la membrana digital por apoptosis. Luego, y que es muy importante, es que los miembros cambian de orientación. Como están así, los miembros superiores rotan hacia afuera, de forma que la palma quede mirando hacia arriba y la porción flexora hacia adelante y la extensora hacia atrás. Al revés sucede con las rodillas o con los miembros inferiores. Rotan hacia adentro, por ende la región flexora queda hacia atrás y la extensora hacia adelante. Bien, eso básicamente es desarrollo normal. Malformaciones congénitas. Acondroplasia no cuenta, porque es genética. Pie sambo. ¿Qué pasó acá? Los pies quedaron así. Entonces nunca rotaron hacia adentro y el niño, en vez de pisar con la planta de los pies, pisa con el borde que sería externo. Entonces camina así. La sindactilia básicamente es porque se fusionan los dedos del medio y se medio que se atrofian los externos. Entonces parece un cangrejo. Por eso se llama sindactilia. Después tenemos mano o pie hendido. En realidad me equivoqué. La sindactilia es la fusión de los dedos. Las membranas digitales no se, por ejemplo, no se desaparecen o no mueren entre el índice y el medio y entre el cuarto y el quinto, por ejemplo. O están todos los dedos pegados, o hay solo dos que están pegados, en fin. Sindactilia, dedos pegados porque no desaparecen las membranas. Lo que sí les describí como que los dedos del medio se atrofian, pero los del extremo no, miento, los dedos del medio no se forman y los del extremo un poco se atrofian, que parecen pinzas, es el mano o pie hendido. Después tenemos la braquidactilia, básicamente son dedos más cortos porque tenemos o falanges más cortas o ausencia de una de las falanges. Polidactilia es un dedo de más o varios dedos de más. Ustedes van a ver que en los prácticos hay uno de los fetos que tiene polidactilia. Amelia básicamente es ausencia de uno de los miembros o de todos los miembros o X. Amelia es falta miembros, pero falta desde la raíz, a diferencia de meromelia cuando falta una porción, digamos. Es decir, falta solo el brazo y el antebrazo directamente nace del hombro o la muñeca nace del hombro. Eso se llama meromelia. Y creo que no me falta ninguna. Y ahora vamos con la otra porción de osteoarticular, que es cara. Cara, nariz y boca en realidad. Cara, nariz y boca básicamente se forma a partir de los arcos branquiales. El primer arco branquial daba los procesos maxilares y el proceso mandibular. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto me generaban básicamente cuello y oreja, el segundo. Y el proceso frontonasal me da frente y nariz. Básicamente es lo que aparece en esta imagen. Entonces, recuerden que vamos a tener las placodas olfatorias. No están las imágenes acá, sí están. Las placodas olfatorias que luego se internalizan y se transforman en fosita olfatoria. Esa fosita olfatoria al internalizarse genera dos relieves en el proceso frontonasal que son el proceso nasomedial, que vendría a ser esta parte de adentro del caracolito, y el proceso nasolateral. Luego, esta porción se va a unir y forma los nasos mediales, todo lo que sea el dorso de la nariz y el septum, y los nasos laterales forman el ala de la nariz o de las narices, el ala de la nariz o las alas, está, eso quería decir,
y la parte externa o lateral del orificio externo, es decir, de las narinas. Eso respecto a la nariz. El proceso frontonasal va descendiendo y llega hasta formar el filtrum del labio. Por eso acá en esta imagen lo vemos como verde. El filtrum del labio es donde se unen la parte externa, las dos partes externas o laterales del labio como una montañita. Eso es el filtrum. De ahí, en sentido recto hacia arriba, hasta la frente, es proceso frontonasal. Y en lo que desciende el proceso frontonasal, forma todo el borde externo de la nariz o el dorso. Algo importante a tener en cuenta es cómo están inervados los arcos branquiales. El primer arco está inervado por el trigémino, por eso la mayoría de la sensibilidad eh, sea trigeminal. En cambio, todos los músculos de la mímica y faciales, no todos, la mayoría, son faciales. Por ende, eso explica que los movimientos de los músculos eh, correspondan al segundo arco branquial. Los músculos derivan del segundo arco branquial, inervados por el facial. Eso es lo que quería decir. Y la sensibilidad que nos da la piel, inervado por el trigémino, porque derivan del primer arco branquial. Ahí estamos. Bien, les expliqué nariz. Y otra cosa que me quedó por explicarles. El proceso frontonasal va descendiendo y cuando llega al filtrum se introduce hacia adentro. Ahí les muestro. Hacia adentro del estomodeo, formando una región triangular que se conoce como paladar primario, que va a dar parte del paladar, y lo vamos a ver si les puedo mostrar. Sí, va a dar esta porcioncita que está acá adelante. Luego tenemos los procesos maxilares, que son derivados del primer arco branquial. Esos procesos maxilares nos van a dar las regiones externas del labio superior, la porción superior de las mejillas, y eso. Esperen que me apareció el cartelito. Sí, eso. Y los procesos, el proceso mandibular en realidad genera toda la mandíbula, las sienes, que vendría a ser esta porción de acá, y la parte inferior de las mejillas. Y obviamente el labio inferior. Bien, a ver qué nos queda. Los ojos están situados mirando hacia los laterales. Cuando el proceso frontonasal va llegando y va reduciendo su tamaño, es decir, va aproximando la nariz, acuérdense que la nariz primero está separada y después se une y ahí tenemos nariz. Cuando se va uniendo, los ojos van yéndose más hacia la línea media. Importante saber que el cuello básicamente se forma a partir de la fusión del segundo hasta el sexto arco branquial, porque desaparecen el tercero, el cuarto y el quinto. Básicamente se los tragan el segundo y el sexto. El paladar, que es importantísimo, se forma a partir del paladar primario y el paladar secundario. El paladar primario deriva del proceso frontonasal, que cuando llega se introduce hacia adentro de la boca. Y el paladar secundario se forma a partir de los procesos maxilares, dos láminas, que son los procesos palatinos, que van hacia el centro y se unen de atrás hacia... No lo puedo hacer así. Bueno, así. Se unen de atrás hacia adelante, como si fuera un cierre. Y acá tenemos la imagen. Al revés, Lucas. Dios mío. Se unen de adelante hacia atrás. Porque, porque primero se unen al proceso primario o al paladar primario y se unen de adelante hacia atrás. En la unión con el paladar primario, en forma triangular, queda un agujerito que es el agujero incisivo. Entonces, como si fuera un cierre, se cierra de adelante hacia atrás. Repito porque me equivoqué recién. Se une primero con el paladar primario y de ahí se cierra hacia atrás como si fuera un cierre, como si fuera una empanada, como lo quieran llamar. Acá lo vemos.
se une adelante y se va cerrando hacia atrás. Cabe destacar que todo el paladar primario y la porción anterior del paladar secundario se calcifica y forma el paladar duro. En cambio, la porción posterior del paladar secundario no se calcifica y por ende forma el paladar blando. La nariz ya lo explicamos. La boca básicamente se forma a partir del estomodeo y todos sus límites que vendrían a ser los procesos maxilares, dan los maxilares, los huesos maxilares, el proceso mandibular da la mandíbula, las mejillas, la parte superior viene del proceso maxilar, la inferior del mandibular, los labios inferiores, el labio inferior viene del proceso mandibular, el labio superior del proceso maxilar y del filtrum, el filtrum viene del proceso frontonasal, el paladar recién les expliqué y eso. Dientes no se pregunta, así que no se preocupen con eso. Respecto a la lengua, nosotros vamos a trabajar a partir de las protuberancias linguales laterales y la cópula. Las protuberancias linguales laterales se unen en el medio junto con el tubérculo impar, que es esta estructura azul, y crecen hacia atrás. La la cópula va a crecer hacia adelante. Todo lo que sea protuberancia lingual lateral y tubérculo impar me da los 2/3 anteriores de la lengua, derivados del primer arco branquial. En cambio, todo lo que sea la cópula deriva del segundo arco branquial y crece hacia adelante. Y así se forma la lengua. Van a ver que en la unión de estas dos porciones se forma el surco terminal en forma de V, en cuyo extremo tenemos el agujero ciego. Para separar la lengua, antes de hablar de malformaciones, para separar la lengua del piso de la boca, básicamente tenemos la lengua pegada al piso de la boca, entonces aparece una membrana en el medio de las dos. Desaparece la membrana y ahí queda separado. Y ahí se mueve la lengua. Solo que la porción del medio o la porción más medial no desaparece y eso constituye el frenillo de la lengua. Bien, respecto a las malformaciones de cara, nariz y boca, vamos a tener las hendiduras faciales, vamos a tener la hendidura facial oblicua, que es porque los procesos frontonasales, el proceso frontonasal en realidad no se une con los maxilares, entonces queda una hendidura. Y después tenemos los labios hendidos. El labio hendido medial, que es el verdadero labio leporino, que es porque el proceso frontonasal no se une con los maxilares también a nivel de la nariz. A nivel de la nariz, a nivel de la... Bueno, sí, de la nariz, porque depende de la nariz para formar el filtro. Entonces, labio leporino. Lo que el común de la gente conoce como labio leporino es la hendidura labial lateral, que es cuando no se une uno, normalmente suele ser unilateral, no bilateral, uno de los procesos maxilares con el filtrum o con el proceso frontonasal, si lo quieren. Puede ser bilateral también, y lo más raro es que sea un labio hendido inferior, que es cuando, si bien es el proceso mandibular, en un principio fue dos procesos mandibulares que se unen ni bien se forman. Lo que también puede suceder y es raro es la genesia unilateral de mandíbula, cuando uno de los procesos mandibulares no existe, entonces van a tener este lado. Y después vamos a tener los síndromes del primer arco branquial, que puede ser que en realidad son genéticos y tienen afectaciones de los derivados del primer arco branquial, es decir, los procesos maxilares y mandibulares. Los conocidos síndrome de Treacher-Collins y síndrome de Pierre-Robins, que se suelen preguntar más en genética que en embreo. Bien. Respecto a malformaciones de cuello, es que cuando se cierran el segundo y el sexto arco, quede un quiste de líquido o que fistulice ese quiste, digamos, y se comunique con el exterior.
Respecto a malformaciones del paladar, tenemos paladar hendido, que puede ser porque no se une el paladar secundario con el paladar primario, porque no se unen las dos partes del paladar secundario, o porque no se une todo, digamos, no se une el secundario con el primario todos juntos. En el caso de que no se une el secundario con el primario, suele ir acompañado de labio hendido. Entonces tiene labio hendido y paladar hendido. De la nariz suelen ser bastante raros. Puede haber ausencia de nariz, porque directamente no se formaron las placodas olfatorias. Narina única, porque se unieron demasiado los procesos nasomediales. Nariz bífida, que es porque se unen completamente, es como están más separadas. Como vemos acá, pareciera que tiene como dos narices. Y la prosbosis, que es cuando la nariz está en la frente y suele acompañar a la ciclopía. De la boca suelen ser más fáciles, microstomía, cuando las comisuras labiales se fusionan de más, entonces la boca queda chiquita. Macrostomía es al revés, las comisuras se fusionan de menos, por ende la boca es grande. Y respecto a la lengua, tenemos aglosia, que es cuando falta un pedazo o toda la lengua. Macroglosia, que es lengua grande, que es la que ustedes normalmente ven en síndrome de Down. Microglosia es una lengua pequeña. La lengua bífida es porque las protuberancias linguales no se unieron del todo, por ende queda dividida. La anquiloglosia es cuando el frenillo, en vez de desaparecer la cantidad que tiene que desaparecer, desaparece de menos, entonces queda corto y la lengua está pegada. Y la geusia es la incapacidad de sentir los gustos. Acá ya tenemos una alteración de receptores. Eso respecto a cara. Y terminamos con nuestro articular. Termina el zoom y volvemos con malformaciones y ahí terminamos.